santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. En la liturgia de hoy, Nehemías, el salmista y Lucas insisten en la lectura y la meditación de la Escritura. El pueblo, restaurado tras el exilio, inicia su nuevo caminar con la lectura del libro de la ley. Tanto Nehemías como Jesús insisten en él hoy, como día consagrado a Dios, como tiempo de salvación, como ocasión para la alegría y la celebración, formando un solo cuerpo con Cristo. Escuchemos con fe esta palabra. En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo, en la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía. Estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esa ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor: Dios es grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escribas, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley, y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. tus palabras, La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y lleguen a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Palabra de Dios. te alabamos. De pie, por favor, para la aclamación de la palabra. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Lucas. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exhaustivamente desde el principio, he resuelto escribirles por su orden para que conozcan ustedes la solidez de la enseñanza que han recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos le alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió a los que le ayudaban y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos puestos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Muy bien. Bueno, primero, los que creo que la segunda lectura que está copiada ahí no es la que leímos aquí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que cogí la versión corta. ¿Por qué? Porque el Papa nos pidió a todos los curas que hoy lo dedicáramos a la palabra de Dios. Y la primera, segunda y el Evangelio, la primera lectura y el Evangelio y el Salmo son muy adoptados. Lo que pasa es que la segunda se evade un poquito, por eso escogí la versión breve, que es la misma, pero más algunos detalles. Bien, hoy vamos a hablar de eso. Y voy a empezar diciendo algo que hace mucho tiempo quería decir y no había dicho. Aquí se imprimen todos los sábados las lecturas del domingo. No es para que yo ponga anuncios allí. Si los pongo es porque aparecen de momento. Es para que tengan la palabra y se la lleven para sus casas. Porque no hay mejor oración que la que se hace con la palabra de Dios en la mano. ¿Ok? Porque los demás hermanitos, Santa María, Santa María, tenemos en la emergencia puesta y repetimos automáticamente en otra atmósfera. La palabra te obliga a pensar, ¿está bien? Así es que, por favor, no dejen las hojas botadas, no la echen al basurero, guárdenla la semana, y en la semana, cuando tengan un break, quieran decirle algo a Dios, cojan la palabra y léanla, que siempre es bueno, magnífico. ¿Bien? Hermanos, la palabra de Dios, le llamamos también la Biblia. Biblia es, ¿a qué otra palabra se parece Biblia? Biblioteca, ¿no sale de ahí? ¿Verdad? Hay una palabra latina, biblios, que significa libros. Biblioteca. La Biblia es una biblioteca. La Biblia no es como el Quijote, que el señor Miguel de Cervantes se sentó a escribir y escribió el librito. La Biblia no la escribió un tipo. La Biblia no se escribió en un tiempo. La Biblia, la mayor parte de su vida, fue palabra contada de unos a otros. ¿Ok? Es el texto básico de la fe cristiana para nosotros los católicos y para los protestantes y para los episcopalianos y para los ortodoxos y para todo el mundo. Y abarca mucho más que el periodo de Cristo. La historia de la Biblia comienza en una edad
existir. Los primeros relatos bíblicos no es que se hubieran hecho así, pero sí en ese momento surgieron. Abraham y toda aquella gente de aquella época existió como en el siglo 32 o 33 antes de Cristo. ¿Ok? Vivía el señor Abraham allá en Ur de Caldea, que hoy es Bagdad, y ya sabemos la historia. Estaba casado, no había podido tener hijos, es una frustración. Y entonces pasaron esos 3 viandantes, él les dio hospedaje, y al otro día cuando ella se iba le dijeron, ya sabemos lo que necesitas, vas a tener hijos. Y él se lanzó a la tarea. Lo que pasa es que se acostó con la mujer, pero se acostó también con la criada, y las preñó a las 2. Y cuando la mujer se enteró que el hijo que parió la criada no era del marido de ella, salieron la criada y el hijo botado a tronada de allí. Fueron a dar a donde está hoy Arabia Saudita. El hijo ese se llamaba Ismael, y por eso los musulmanes se llaman hoy ismaelitas, porque se sienten seguidores de Ismael, el hijo de Abraham. Así que el judaísmo, los musulmanes y el cristianismo tenemos el origen en la misma persona. Abraham, el padre de Ismael, y el padre del hijo legítimo. ¿Está bien? Miren cómo se juntan los caminos. Y a pesar de que hemos derramado sangre como unos locos peleándonos, en definitiva, venimos del mismo lado. Bien, los israelitas comenzaron una peregrinación. No eran nadie, era su hijo, su mujer y Abraham, y la pila de criados que tenían, porque Abraham tenía dinero. Y empezaron a descender. Busquen un mapa para que vean. Hoy en día tú puedes coger un avión allí y llegas al otro lado en menos de media hora. En aquella época estuvieron varios siglos, porque no era que iban caminando para allá, sino que llegaban, estaban un tiempo aquí, se movían para allá, y la, hasta que cayeron en Egipto, donde vivieron 500 años más o menos, y se convirtieron allí en un gran pueblo que los egipcios le dieron fuera de aquí. Y cuando empezaron, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa en esos lugares? Todavía hoy, por la noche una caravana de esas en el medio del desierto se sientan alrededor de una fogata, porque en el desierto de día hace un calor pelú, pero de noche hay un frío que te pela. Y se sentaban alrededor de la fogata a que los viejos les contaran historias. Sí, porque en aquella época los viejos no éramos la basura que somos hoy. En aquella época los viejos eran la gente más importante. Hoy la basura somos nosotros, los jóvenes son viejos, son los importantes. Lo que pasa es que se les olvida que si tienen suerte llegarán a viejos, si no se quedaron por el camino, ¿está bien? Entonces, por eso los curas nos llamamos viejos. Ese es el nombre, no, yo no soy padre, ni reverendo, yo soy un viejo. El título mío es presbítero, en latín presbiteroi, y en latín presbiteroi significa anciano. Así que soy un anciano, ya lo soy de derecho propio. Me ordené a los 28 años, no era un anciano todavía, pero era un anciano ya. Porque los ancianos en aquella época y en esta también tenemos la experiencia de la vida del lado nuestro. Y los jóvenes que se creen que se saben la Coca-Cola completa se dan cada trancazo en la vida porque no oyen consejos. ¿Okay? Bien. En aquellas épocas, por la noche, se sentaban los presbíteros ancianos en la fogata y toda la gente alrededor para que ellos contaran historias. Y las historias que contaban los hijos de los ancianos israelitas eran las que de padres a hijos por siglos se habían transmitido. No había escrito ni una línea, Tal vez lo primero escrito que apareció en la Biblia fue cuando estaban en el Sinaí ya huyéndole a los egipcios poco antes de llegar a Palestina. Y Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, y en el monte le dio los 10 mandamientos tallados en piedra. Esta es la primera parte escrita de la Biblia, que por cierto desapareció hace tiempo. Cuando ellos llegaron a Israel, todavía se funcionaban no como un país consolidado, funcionaban como 12 tribus distintas, cada una con solo un jefe,
y todas unidas por la religión, que era la misma. Cuando llegaron a Palestina, como en el siglo XVIII a.C., empezaron ahí a luchar y a que por fin se fueron tan fuertes que lograron con Saúl apropiarse, unificarse y crear una monarquía con un rey, cuya capital era Jerusalén. Luego de Saúl vino David, luego de David Salomón, y luego de Salomón enseguida se dividieron en dos reinos, Samaria y Judea. Y ya cuando nació Cristo ya eran colonia primero de los persas, después de los griegos, después de los romanos, y eran colonias romanas cuando nació Cristo. Tenían un rey, pero era un títere. Cuando llegaron a Palestina, que se establecieron ya como 1000 años antes de Cristo, fue que tenían el espacio, imagínate tú, cargar con la casa de campaña, la comida, el agua, el camello, la tienda, con libros. ¿No? Se empezaron a escribir, pues tal vez unos 22, 23 mil años después, y unos 2000, a ver, empezó la historia en el 32 antes de Cristo, en el día antes de Cristo había empezado 22 siglos, 2000 y pico de años, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y entonces empezaron a escribir. Escribían y en aquella época lo fundamental de la liturgia hebrea, que era lo único que tenían, la palabra. Y lo que nos narra la Biblia hoy, el Evangelio, es que Cristo llegó, ya era un famosito, hacía poco que era famosito, a su pueblo natal. Todo el mundo fue a ver qué hacía y le entregaron, él se paró para leer, que es lo que hacen en la sinagoga, y le entregaron el libro, él lo desenrolló, lo leyó y después lo volvió a enrollar. Oye, primera pregunta, ¿cómo es que tú puedes enrollar un libro así? Es que no eran así. Si usted quiere ver cómo eran entonces, vaya a una sinagoga hebrea, que aquí las hay, para que vean. ¿Qué hacían? Un papelote grandote, que era de papiro prensado, que medía de aquí a allá, y ahí escribían, y después lo enrollaban. Y lo hacen igual todavía. En las sinagogas te dan el rollo, lo desenrollas y lees lo que vas a leer, como hizo Cristo. Por eso la Biblia, señores, no es un libro, es un biblios, una biblioteca. Porque hay libros que abarcan un periodo de muchísimos años, desde 32 años. Bueno, habla hasta de la creación, hasta lo último que se escribió, que lo escribió Juan, el Evangelio y el Apocalipsis, ya en el año 110 o 112 después de Cristo. Bien. Esa colección de libros para los judíos llega hasta el último libro, que es del Antiguo Testamento, lo que se narra el de la época israelita. Los cristianos tenemos además lo que llamamos el Nuevo Testamento, que es lo que se escribió después. Tal vez la Biblia de ellos, no estoy muy seguro, no coincide con la nuestra en muchas cositas. Tal vez, y sin tal vez es verdad que hay muchas Biblias protestantes que no tienen los mismos libros que tenemos nosotros, porque en el año, si mal no recuerdo, 220 y algo después de Cristo, se reunió la iglesia en el sínodo, creo que fue en Éfeso, no me acuerdo bien, y hicieron un estudio de los libros para crear lo que se llama el canon de la Escritura, con la estructura que crearon ellos, que es exactamente la misma que tenemos hoy en el 2025. O sea que esto tiene ya 1800 y pico de años de estar así. Y eso no se puede tocar, ni el Papa más Papa puede tocar allí, porque eso, cuando el concilio terminó, dijeron, hasta aquí llegó, con esto hay necesario. Y esos libros que fueron agrupados allí en esa época, en el siglo II después de Cristo, son nuestra Biblia hoy y lo serán por toda la eternidad. Y con eso entendemos que está ahí compelido, porque el Espíritu lo suscitó así en su iglesia,
lo necesario para la fe. Por eso la Biblia está presente en todo acto de la fe cristiana. Usted se va a bautizar, se lee la Biblia. Usted se va a confirmar, se lee la Biblia. Usted se va a casar, se lee la Biblia. Está presente en todo. Y la misa, que es el acto por excelencia de la liturgia, se divide en dos partes: liturgia de la palabra y liturgia eucarística. La palabra, obviamente, porque es la parte dedicada a la Biblia, se lee la Biblia y el cura explica la Biblia, y terminado eso comienza lo que se llama liturgia eucarística. Liturgos es celebración, celebración de la palabra, celebración. Eucharistos es dar gracias. Eucharistos en griego, porque en griego es dar las gracias. Celebración de dar gracias. ¿Por qué? Recuerden que en todas las religiones, inclusive la judía, el hombre, cuando quería alabar a Dios, le quería dar a Dios, imagínate que le vas a regalar a Dios un sobrecito de caramelo, hay que darle lo mejor. ¿Y qué era lo más valioso que tiene un hombre? Pues para esa cultura la vida es la sangre, y si no tienes sangre estás muerto. Pues se le ofrecía a Dios sangre. Por eso todas las celebraciones de cualquier religión prácticamente tienen una parte sangrienta. Los judíos también. Que había en el templo de Israel un altar, que era un bloque de piedra, donde los sacerdotes cogían un cuchillo y degollaban el animal, lo sacudían y lo desangraban sobre el altar para darle a Dios, que la figura, eso significa Dios. Esa mesa, que la llenamos de trastos, como si fuera la mesa del comedor, no debía estar llena de trastos, es la mesa que significa a Dios. Y en las religiones se les regaba al altar la mesa de sangre para decirle a Dios: te damos lo más valioso que tenemos. La religión judía siempre ofrecía animales. Muchas religiones ofrecen humanos también. Pero siempre el esquema es el mismo: ofrecerle a Dios lo más valioso que tú tienes. Así que la misa nuestra, que es la celebración de alabanza a Dios más grande, tiene primero una celebración de la palabra y después una celebración para darle gracias a Dios. Y le ofrecemos ¿qué cosa? ¿Qué digo yo después que consagramos el pan y el vino? Tomen y coman, esto es. Y después cojo la copa y digo: tomen y beban, esta es mi sangre. ¿Y esto actualiza qué cosa? Ese sacrificio que está ahí. Y le ofrecemos al Señor el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, igualito que hacían los bereberes, los chinos, ofreciéndole a sus dioses la sangre y la carne, porque la sangre la derramaban en el altar y la carne la quemaban. Y por eso la liturgia católica tiene un emparentamiento con cualquier liturgia de esa, porque en el altar le ofrecemos a Dios la palabra que Él nos ha dicho, que nos interpela, nos interroga, y le damos como regalo, por enseñarnos su fe, la sangre y la carne de su Hijo Jesucristo. Y la comemos para tener parte de eso. Por eso nos tomamos la sangre y nos bebemos la sangre y nos tomamos la carne. Que ahora yo no sé por qué, después a mí nadie me ha dicho más nada, me dijeron que nos diera la comunión bajo las dos especies, pero no me han dicho más si la doy o no. Voy a preguntar a ver, porque realmente la comunión no debería de ser solo la hostia, se debe ser las dos cosas para que tuviera más folclore. Pero bueno, mientras haré lo que me mande, no vaya a ser que me fusilen un día lo obispo por haber hecho lo que no debo. Bien, ¿entendieron lo que es esto? Bien, pues esa es la palabra. Esa es la palabra, una colección de libros que primero fueron por siglos cuentecitos contados de padre a hijo, que se transmitían de padre a hijo mientras el pueblo peregrinaba a un lugar donde establecerse como nación, y hablaban esa palabra, que después del cristianismo se le incorporó para los cristianos la parte del Nuevo Testamento que habla de la vida de Cristo y la primitiva iglesia, y luego en la liturgia de la iglesia se incorporó como parte fundamental para celebrar los sacramentos en los cuales Dios nos da su gracia. ¿Está bien? Y es por esa razón por la cual la Biblia es tan importante. Y para facilitar las cosas es que en esta iglesia y en casi todas las iglesias
tratamos de darles a ustedes un papelito con la palabra del día, el domingo, para que a partir de la explicación que el cura trata de darle, y ustedes su lectura y su oración personal, les pueda hablar esa palabra a ustedes mismos. Desdichadamente, la Iglesia también tiene una vertiente humana, y durante siglos, pues eso le hemos puesto todos los adornitos tontos, esos que la gente nos encanta ponerle. Estoy en Puerto Rico, así es que los que de ustedes no se sienten lo suficientemente boricuas para decir que son perfectamente jóvenes, aunque estén decrépitos. Yo no soy boricua, yo soy cubano, así que estoy decrépito, miren, decrépito. No me da pena decirlo porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que yo soy un decrépito que nací en 1951 y en el año 1962 había en Roma un papa que no comía cativía, que era un hombre de origen muy pobre, muy pobre, muy pobre, que por ser tan bueno como era, llegó a ser un tipo tan inteligente que lo pusieron a estudiar en la Academia Pontificia de Derecho Internacional y dedicó, cuando se ordenó el sacerdote, lo mandaron a trabajar en las embajadas del Vaticano en el mundo. Terminó siendo nuncio apostólico. Su último destino fue nuncio apostólico en París, nada menos. Y era un viejo gordo, jovial, muy cómico, que se llamaba Rosel, no me acuerdo. Pero el nombre de él era Juan 23, que no sabíamos ni por qué, pero sí, de dónde salió. Juan 23 llegó a revolucionar esto, y lo primero que dijo fue que había que renovar la iglesia, que estaba llena de telarañas, y hizo el Concilio Vaticano II, que comenzó en 1962, yo tenía 11 años. Era monaguillo, lo he dicho otras veces, en una iglesia donde había frailes franciscanos vascos. Si quieren ver algo áspero en la vida de un vasco, eso era asperísimo, pero unos buenísima gente. Y la misa era, yo sé que ninguno de ustedes la vio porque ustedes son eternamente jóvenes. Las misas en mi época eran de espalda. El cura no daba la cara por muy pocas veces, la misa de espalda era en latín. Leía hasta el Evangelio en latín que nadie entendía. Yo era un muchachito así de monaguillo, nos ponía una sotana roja con un roquete de encaje de lo más fino, y nos hacían contestar en latín, si el cura hacía Dominus vobiscum, un espíritu tuo, non perfecta nucatei, requiescat in pace, todas esas cosas que no sabíamos qué rayos estábamos diciendo, pero la gente que sentaba en la calle también lo hacía, pues la misa era en latín entera y había que responder en latín. Y me imagino que la gente era igual que yo, que no entendía un rayo lo que estaban diciendo. Y Juan Bautista dijo, está bueno ya de comer cativía. Compró el concilio Vaticano, que fue reunido 4 años, y salió una iglesia distinta, donde se puede hablar en el idioma del país que está. No se puede, se exige hablar. ¿Entienden? El problema del país que está, donde se simplificaron todas estas trasteras que hay que ponerse para pasar calor aquí, y todas esas boberías, y se mantuvo lo que tiene que mantenerse, la palabra y la liturgia, como tiene que ser. ¿Ok? Ya de hecho sabemos que aquí en esta arquidiócesis, así como el obispo, que está tan al tanto de todo, como dice él, permite que haya curas celebrando misa en latín aquí hoy en día, que hay curas, y hay gente cretina que vaya entre todo el día, eso, el cura pecador, cretino, que van allá y misa en latín, que no entienda lo que dice porque es tan lindo. Y se ponen casullas de guitarreta, de esas que se ponían antes, que me imagino que costarán un ojo de la cara mandarlas a hacer. Eso no debe de ser. La iglesia mandó que la misa se dice en el idioma que la gente entiende. Aquí no vienen ustedes a oír la ópera en alemán, no entendiendo nada de eso, pero por la melodía nada más. Aquí te vienen a participar. Se supone que lo que se diga lo entiendan. Por eso
hasta que yo me muera o esté aquí, no irán a una misa en latín porque a mí no me da la gana. ¿Está bien? Porque creo que es un atraso fuera de lugar. Y no me pondré una sotana de guitarreta y andaré ensotanado a no ser que sea excesivamente complicado. Yo nunca en mi vida tuve una sotana. La primera que tuve fue cuando el cardenal nos dijo que íbamos a Roma y teníamos que tener una sotana. Me la hizo Fela, porque fui a comprar una y valía $800 y se la pone su abuela y no compró eso. Entonces me la hizo Fela y por ahí debe de andar, no sé. Claro que si me la voy a poner ahora no me cabe ni en la mitad porque yo estoy el doble de grande que cuando yo llegué a este lugar. Punto. Todo esto que he dicho es para que entiendan que la esencia de esto no es lo bonita que quedó la misa, Padre. La misa no es para que sea bonita. La misa es para que la gente pueda sintonizar y vivir no lo bonito que habla el cura, sino la palabra de Dios. ¿Ok? Y voy a decir una barbaridad. Creo que los protestantes, muchos protestantes nos llevan ventaja en eso, porque no se entretienen en la bobería y van directo a lo que es. Claro, desgraciadamente no tienen la formación necesaria para decir lo que hay que decir y dicen cosas que no deben decir. Este libro, que esto es un pedacito nada más, este es el ciclo C de la liturgia, encierra un tesoro muy fundamental. Lo que Dios ha dicho desde que decidió hablarle a los hombres, expresado en la manera en que esos hombres que les tocó vivir esa época sabían expresar, y que no es una verdad absoluta en todas sus letras. Porque, por ejemplo, si ustedes buscan el libro del Génesis, ¿cómo creó Dios al hombre? Cogió un poquito de fanguito, hizo un hombrecito de fanguito, y le sopló y salió un hombrecito. Vio que estaba aburrido y solito Dios y que sacó una costillita y hizo una mujer. Machismo total, porque usted no se mete una costillita de un macho y lo echó a andar. No, Dios no hizo el hombre así. Ay, el padre va a decir una herejía. No, estoy diciendo la verdad. Cuando el que escribió eso no tenía idea de la evolución de las especies. Y Dios nos dio un cerebro para que construyéramos un mundo en el cual fuéramos desentrañando los misterios. La Iglesia Católica, la de verdad, no tiene la menor duda en aceptar que el hombre es fruto de la evolución. ¿Está bien? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es mentira? No, no es mentira. Dice que Dios es el creador de todo de la manera que un hombre que vivió hace 2000 años podía decir. ¿Ok? Acuérdense que se empezó a hablar de eso no en el siglo IX ni en el X, en el siglo XIX fue que Charles Darwin empezó a fundamentar la teoría de la evolución. Hasta entonces nos contábamos cualquier cuento y no los creíamos. Darwin fue el que empezó a echar a andar la maquinaria, que no es mentira. El hombre evolucionó. Y eso hay pruebas evidentes. ¿Está bien? Y eso no es herético. Eso es que respetamos lo que dice aquí. Haya pasado lo que haya pasado, al origen estaba Dios. Y Él veló el desarrollo de todo eso para que al final pudiéramos llegar a donde hemos llegado. Si es una costilla, pues por supuesto, ya ahora en este siglo leemos lo de la costilla. Digo, yo no soy mujer, pero si fuera mujer me sentiría muy mal, porque que ustedes sean un accidente, que después que Dios creó al hombre se dio cuenta que el pobre estaba aburrido y ¿qué le hago a este para que se entretenga? Y le sacó la costillita y la hizo a ustedes. Es como para decir qué machista fue el tipo que escribió esa cosa, porque de verdad que era un hombre de suerte, porque en esa época las mujeres se metían la lengua donde no diera sombra, porque lo que mandaban eran los hombres. ¿Verdad? Ay, la Biblia tiene influencia. Pues claro que sí, señores, el que escribió eso era un hombre de su época. Y usted puede leer la Biblia entera y no está leyendo una historia detallada de lo que pasó. Está leyendo la versión que un hombre de esa época podía dar de ese maravilloso. Y repito otra vez, no se escandalicen porque yo sé lo que estoy diciendo.
y tengo la titulación suficiente para decirlo con autoridad. Que haya curas que no se atreven a decirlo para mantener la bobería, eso es otra cosa. Pero eso la Iglesia lo dice y lo enseña oficialmente. ¿Está bien? No tenemos ningún problema con la evolución. Lo que pasa es que, ¿cuándo arrancó eso? ¿Quién echó a andar la primera vez esa cosita? ¿De dónde cayó la primera gotita que echó a andar? Ah, llévalo para atrás todo lo que quiera. Al final se le acaba la materia. Y alguien tiene que haber puesto el primer pedacito de materia para evolucionar. ¿Está bien? Y lo demás, la Biblia es verdad, es verdad. Es verdad en tanto y cuanto es la expresión de la verdad por un hombre de su época. No se escandalicen, no se crean que ya se la saben todo. Yo llegué a Puerto Rico en 1992. Me acuerdo que me obligó el cardenal a comprarme un teléfono que parecía un ladrillo. ¿Se acuerdan? Los poquitos de ustedes que hayan nacido antes de los 90. Y había que sacar una cosa larga así y empezar a rastrear a ver dónde encontraba la transmisión porque se te caía de nada, ¿verdad que sí? Hoy el teléfono te lo puedes guardar en el bolsillo de atrás y puedes sacar cuenta, oír música, ver televisión, bailar una rumba. Pero cuando esa niñita, ¿cómo se llama ella? Baila. Isabela. Qué nombre más bonito. No te pusieron nombre de medicina y eso está muy bien. Cuando Isabela, es una vieja así como yo, habrán pasado cosas en el mundo que Isabela le contará a sus nietos. En mi época había una cosa que se llamaba celular, porque entonces no habrá celular, a lo mejor te instalan aquí un lunarcito donde tú hablas cosas, brillas, porque es así. O desgraciadamente a lo mejor acabamos con el mundo de una vez por todas porque son tan burros como vas a ver. Lo que estoy diciendo aquí es mentira ahora, ¿no? Y cuando Isabela tenga 80 años, ¿será mentira? No. Lo que es la verdad dicha a mi manera. ¿Entiende lo que digo? Para que sea verdad, no solo tienen que ser exactas las palabras, tiene que ser exacto el concepto. Porque si yo digo silla en español, es verdad. Y si digo share, es igual. Si digo sillé a francés, c'est la même chose. ¿Es mentira? No. Es verdad dicho de otra manera. Punto. ¿Está bien? Así que me bajan los escándalos. No estoy diciendo ninguna herejía. Ninguna. Estoy diciendo la verdad. ¿Bien? Y la Biblia es una manifestación de eso. ¿Cómo creó Dios el hombre? Ay, un día Dios se amaneció y dijo, tengo que hacer el hombre. Y fue y buscó fanguitos. El hombre, está probado ya que el hombre no empezó a existir en Palestina ni en ese lugar. El hombre empezó a existir en África. Y de ahí venimos, subiendo por ahí para arriba. Así es que hasta la misma ciencia demuestra que la verdad es una verdad conceptual, no de los detalles. ¿Ok? ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios está al principio, que Dios está en el medio, que Dios está al final, que Dios está siempre y sin Dios nada de lo que se ha hecho serviría. ¿Cómo se hace? Ya lo iremos descubriendo, pero eso nos dieron una cabezota. ¿Ok? Bien, esa es la Biblia. Y la Iglesia, en el siglo II, la fijó en su forma. Y así quedará. Porque entendemos que ahí está dicho lo que hay que decir. Y le daremos vueltas, interpretaciones, ayornamientos. ¿Para qué ir actualizando el concepto y aterrizándolo en nuevas realidades? Pero será la verdad misma. ¿Cuál fue la regla que Dios escribió para que los hombres anduviéramos por el camino correcto? ¿Cuántos libros abarcan las leyes de Puerto Rico? Que es un país chiquitico que existe hace como 50 años, 100 y algo años nada más, ¿sí? Que cabe en el bolsillo de cualquiera. ¿De qué tamaño son las leyes? Código del tránsito, el de derecho penal. Son libros y libros y libros y libros, ¿verdad que sí?
Y si violas un rengloncito, eso es un delito, ¿verdad que sí? Cuando le preguntaron a Dios cuántas leyes nos dio Dios a nosotros, 2 cachos de piedra así, tallados, que son 10 líneas: no mates, no robes, no mientas, nada más, con eso basta. Y todavía cogieron a Cristo, los apóstoles, que eran medio socotrocos, que Dios me perdone, y le dijeron: ¿y cuál es el más importante de eso? Y no le dijo bruto. ¿Qué fue lo que le dijo? Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, y con eso cumple la ley entera y los profetas. ¡Wow! Es verdad. Pues si te pones a pensarlo, si tú amas al prójimo como a ti mismo, no te llevas la luz roja. ¿Verdad que no? No le metes mentiras, no le haces trampa, no te burlas de él. ¿Verdad que no? No le hagas a nadie lo que no quieras que no te hagan a ti. O sea, el mundo no es tan complicado, nosotros somos los que lo hemos enredado. Porque si hiciéramos lo que Cristo dijo, no le hagas a nadie lo que no quiera que te hagan a ti, ¿cómo sería este mundo? ¿Cómo sería este mundo? Si cada vez que yo voy a hablar de alguien, a decirle algo a alguien, a tomar algo de alguien, lo primero que pienso es: me gustaría a mí que me lo hicieran. Y si digo no me gusta, pues mira, no lo voy a hacer. Oiga, qué distinto sería el mundo. Y seguro que para bien. No lo dije yo, lo dijo ese que está ahí. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y con eso cumple la ley entera y los profetas. Ya. ¿Me entienden? Le hemos hecho un bizcocho y le hemos puesto tanto frosting que ya no se sabe ni dónde está el bizcocho perdido. Eso no se puede. Por eso de vez en cuando la iglesia organiza esas cosas que llama concilio. Coge una escoba y barre para afuera un poco de toda la gangarria que le hemos colgado. El Vaticano II no fue el primer concilio de la iglesia, había un chorro de concilios, y en todos los concilios se han cambiado cosas. En el Vaticano II cambiaron todas estas cosas, cambiaron lenguaje, tantas cosas cambiaron, tantas cosas cambiaron. Y no han pasado ni 50 años, sí, ya pasaron 50. 60 por ahí, y ya estamos poniendo de gangarria la cosa también. Ya, ay, yo quiero ir a la misa del padre tal porque usa una sotana y le queda tan bien la sotana negra. ¿Ustedes creen que todos los curas que usan sotanas son buenos? Yo no tengo nada en contra de ninguno, pero mete la pata el cura con sotana es lo mismo que mete la pata el cura sin sotana, ¿o no? O es que si te pones la sotana ya está vacunado contra la maldad. Te puedes vestir de lo que te dé la gana, que aquí adentro. Díganmelo a mí, que llevo 44 años haciendo esto y hay que tener cuidado. ¿Está bien? Día de la palabra. Un día donde le damos gracias a Dios porque nos dejó escrito a lo largo de la historia. En escritos, allá hay libros que son de historia, allá hay libros que son de romance, hay libros que son de muchas cosas, son muchos géneros literarios, porque es el testamento escrito de lo que la gente a lo largo de todos estos 5.000 años han ido acumulando y escribiendo para expresar su relación con un Dios que poco a poco ha ido dibujándose para ser más cercano y para hacernos nosotros más responsables. Y esto es lo que el Papa quería que hiciéramos. Y por eso les pido otra vez, cuando vengan el domingo, llévense el papelito, pero no lo guarden en una gaveta. Cuando tengan un ratito por ahí, sáquenlo, siéntense y léanlo. Y confronten su vida con eso. Miren, la segunda lectura de hoy está muy buena para eso. Y si leen, el papelito tiene a la larga, ¿verdad? Y dice que si el ojo no quiere ser con el pie, y si el pie sin el ojo, y si el brazo sin la pierna, lo dice todo eso, que es lo que dice Pablo muy cortito. Y comparen su vida con eso. Y piensen, primero mi familia, es que
mi mujer tiene una lengua más larga y se pasa la vida hablando estupidez. Es que mi marido es un cretino que llega y se pone a dormir. Es que mi hijo es un malcriado. Es que esas cosas que ustedes dicen, aunque no lo digan en público. Piensen, ¿qué me dice Dios cuando yo leo esto? Que me dé cuenta que el otro tiene algo para mí y yo tengo que tener algo para el otro. Y debe de ser algo bueno. Porque yo no le puedo hacer a nadie lo que no quiero que me hagan. La ley de Cristo es lo más sencillo que hay. A mí me tuvieron 3 años estudiando Derecho Canónico y nunca me interesó una papa el Derecho Canónico, ni me interesa. Los que quieren ser obispo estudian Derecho Canónico para ser obispo. Como a mí me interesó un pito eso toda la vida, nunca se me ocurrió. Toda la gente tiene que mirar la vida como eso. Ahí tienen que meditar la versión larga. Yo considero a la gente, tenga lo que tenga para mí, con lo suficiente hecho de respetarlo, aunque lo que tengan para mí sea nada más decirme buenos días. ¿Sí? Lo mismo que el que tiene para mí 50 pesos. El otro tiene los 50 pesos, pero si ve que tropiezo, va y me da la mano para levantarme. Y yo a este tal vez le tengo que dar no sé cuánto, y al otro solamente le tengo que decir, hola, ¿cómo estás, mi amigo? Y darle a la vida el valor de esos detalles. Porque como decía una canción de hace mucho tiempo, los pequeños detalles son los que hacen grande un amor. Uno no se siente amado porque el día del cumpleaños le regalen un regalo grande y el resto del año no te digan ni buenos días. Uno prefiere que le regalen todos los días una sonrisa y una expresión de cariño que no 1,000 pesos el día del cumpleaños. Los pequeños detalles. Ese Dios que nos habla en circunstancias muy distintas, a través de personas muy distintas, en situaciones muy raras, algunas de ellas, a lo largo de tiempos inmemoriales. En ese librito hay escrito cosas que se empezaron a narrar 3.000 años antes de Cristo y que se terminaron de escribir como 200 años después de Cristo. Están ahí, en el tiempo, a nuestro alcance, para que le demos vuelta y veamos cómo compagina esas cosas con nuestra vida. Porque la vida de hoy, aparte de todas las electrónicas que hay, sigue teniendo las mismas componentes que hace 100 años. Y las cosas esenciales siguen siendo las mismas. Que Dios nos ayude a enamorarnos de esa palabra y a vivir de esa palabra. Porque sin esa palabra, la relación con Dios no existe, se atrofia, se deforma y ya no es lo que tiene que ser. Amén. Amén. Ay, madre mía. Hermanos y hermanas, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso que creó el cielo y la tierra? Sí. ¿Ustedes creen en Dios Hijo que se murió en una cruz porque nos amaba? Sí. ¿Ustedes creen en el Espíritu de Dios sin el cual es imposible vivir la fe? Sí. ¿Ustedes creen en la iglesia, que no son unos edificios por ahí, sino hombres y mujeres que ponen su corazón al servicio de Dios y tratan de servirlo en los hermanos? Sí. Esa es nuestra fe, Dios quiera la vivamos siempre por Cristo nuestro Señor. Vamos a orar por esa iglesia, para que aprendamos a vivir, sí, con los adornitos esos que nos ponemos, sin despreciarlo, pero poniéndole la calidad de lo que tiene que estar y viviendo lo que es esencial. Tenemos una palabra rica, no hay libro mejor escrito que eso. Una palabra que nos nutre, que nos entretiene, que es divertida muchísimas veces y que debe de ser un compañero general de nuestra vida, para que esta iglesia sepa empatar con la palabra, vivir como ella y tener el sustento en ella. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor
por todas aquellas personas a las que nosotros, los que somos los ladrillitos de la iglesia, tenemos que llevarle la palabra y el amor de Dios para que lo hagamos con eficacia y cuando lleguemos a ello estén preparados por el Espíritu. Roguemos al Señor. Oremos al Señor, mis hermanos, por todas esas personas que nunca oyen hablar de Dios debidamente, por esas personas que ni lo conocen, por esas personas que viven encerrados en el nacer y el morir porque no hay más nada, para que de alguna manera puedan conocer la verdad completa. Roguemos al Señor. Oremos por nosotros mismos, para que seamos capaces de luchar por vivir la cercanía de la palabra y que esa palabra toque el corazón de nuestras vidas. Roguemos al Señor. Y por último, oremos al Señor por la paz en el mundo. Esa situación frágil en la que estamos viviendo, que pone en riesgo todo lo que la humanidad ha conseguido, para que los que dirigen las naciones seamos capaces de calibrar con verdad y justicia. Y para los que somos dirigidos tengamos el valor de apoyar lo que tenemos que apoyar y de rechazar con energía lo que tenemos que rechazar. Roguemos al Señor. Gracias, Padre bueno, por darnos la libertad que nos da, por darnos la luz que nos da en tu palabra. Ayúdanos a vivir unidos a ella por Cristo nuestro Señor. Amén. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y a su santa iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Por gracia al Señor nuestro Dios. Verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber previsto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro, por Él. Adoran tu grandeza ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Bendito
santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este, hermanos, es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también, Señor, a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siendo fieles a lo que Jesús nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este Jesús, Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre del don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Entonces, en la hojita parroquial, bueno, está lo del día de la palabra, y abajo les pongo que yo estoy de retiro esta semana. Los curas en la diócesis tenemos que hacer una semana de retiro al año. Siempre se hacen 2 grupos. El primer grupo lo terminó la semana pasada. A mí me toca esta semana, de lunes a viernes. Lo hacemos aquí en Cristo Redentor, por eso yo no me quedo a dormir allá vino, porque yo tengo que dormir con una máquina y las inyecciones y todo el reguero, si no puedo andar con toda esa trastera arriba. Así que voy por la mañanita, me paso el día allá en el retiro y después por la tarde, cuando terminamos, vengo a descansar acá. Me pueden llamar si es una emergencia, si no, déjenme quieto, ¿está bien? Entonces esta semana no hay misas, de lunes a viernes ninguna, porque se supone que no voy a estar en eso en otra hora. Así es que adelante. Que Dios los bendiga, pasen una muy buena semana y recen para que los curas que estamos en esta, pues aprovechemos el tiempo y no sea provechoso como tiene que ser, porque de veras necesitamos salir del trajín de vez en cuando. Que Dios les guarde. Una feliz semana. Pueden ir en alegría y paz. Gracias a Dios.